Muy bien, pues estoy muy contento de poder ver a todos los que veo y más cuando la última vez que vine éramos el Señor, por supuesto, eh, Lucía, Marcos, Matías y un servidor. Y Zoila. Y ahora, pues imagínate qué bendición aquí todos los que tenemos. No me atrevo a decir nombres porque si de alguno no me acuerdo, me permitís que a Valentín, Ricky, Daniel y Laura, ¿verdad? Qué bien, me he acordado. Pero Adolfo, Lidia, Samuel y Mari Carmen, madre mía. Entonces, ¿puedo decir más nombres? Por favor, Edwin. Y Aarón y Alba. Ámbar. Es que Ámbar y Alba siempre los... Y por favor, no te sientas mal si no digo tu nombre, por favor. Pero qué alegría ver a todos aquí. Muy bien, pues vamos a ver. Lo que quiero hablar en esta tarde es cómo debo acercarme a Dios correctamente. Ahora, quiero que pensemos en esto. Nosotros somos una iglesia. Se supone que todos conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Vosotros sabéis que desgraciadamente muchos dicen yo conozco a Cristo y yo para poder hacerlo más preciso me gusta decir que son aquellos cristianos que han entrado por la puerta estrecha, ¿sí? Y precisamente creo que fue el día 1 de agosto, ¿era el día 1? Que prediqué aquí sobre este tema, sobre Dios hablando a través del Señor Jesucristo en Mateo 5 a todos los escribas y fariseos que tenían todo este montaje de religión. El Señor Jesucristo, cuando se sienta en el monte y empieza a hablar a los discípulos y toda la multitud que estaba allí, no tenía otro propósito que enseñarles a ellos quién es verdaderamente o qué es verdaderamente la verdadera religión o la verdadera cristiandad. ¿Sí? Y nada más y nada menos que bienaventurados, lo primero que dice es bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? Muy lejos de la pseudocristianismo, que todo el mundo conoce a Cristo y todo el mundo añade Cristo a su vida, haz lo que quieras, Dios está contigo, y muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Pero nosotros como creyentes, personas que han sido alcanzadas por la misericordia de Dios, quisiéramos saber cómo yo, como creyente, debo acercarme a Dios correctamente. Y vamos a ver en Hebreos, capítulo 10, la verdad es que el pasaje para ver es del 19 al 27. Solamente el versículo 19, la primera frase, nos dice, así que, hermanos, y cuando el autor de Hebreos, que sabéis que no sabemos si es Pablo o no, no se sabe a ciencia cierta, pero sí que se sabe ciertísimamente quién es el autor divino, y es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él nos dice ahí, así que hermanos, es porque nos está dando un argumento. Y después de este argumento, nosotros tenemos que tomar una decisión, resolver algo. Y vosotros sabéis que el libro de Hebreos es un libro, bueno, antes de daros la introducción, voy a leer el pasaje, podéis seguir con la vista, el pasaje que empieza en el versículo 1, del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, en ese versículo lo que está diciendo es, porque la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces aquí tenemos un problema. Hay un sistema de sacrificios y ofrendas que el propósito de este sistema no es otra cosa que el de cubrir, perdonar los pecados. Los cubre, los esconde, vamos a decir, ¿sí? Pero no son completamente perdonados, porque si no, no habría necesidad de estar continuamente haciéndolo. Así que, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, está hablando el Señor Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Y qué es esto último? Pues que vengo para hacer tu voluntad. Así que, versículo 10, en esa voluntad somos apartados, santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y fíjate en esa frase, hecha una vez para siempre. Y cuando yo oigo de la ofrenda de Jesucristo, oigo a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, de lo que estábamos hablando. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, oye eso, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los apartados, a los santificados. Y el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Así que, y ahora viene aquí el así que, hermanos. La palabra mejor, algo mejor que, es lo que usamos cuando hablamos del libro de Hebreos para decir que el Señor Jesucristo es mucho mejor que los sacrificios, que las ofrendas, las expiaciones, algo que se ofrecía continuamente. Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, su propio cuerpo, su sangre derramada,
hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién va dirigida esta epístola? Siempre se ha creído que está dirigida a los hebreos judíos creyentes, ¿sí? Simplemente los comentarios clásicos nos dicen esto y queda bastante bien. El problema está en algunos pasajes en el libro de Hebreos que son difíciles de interpretar. Y en la Biblia de estudio del hermano John MacArthur, él nos da una posibilidad de que los destinatarios no solamente son los judíos, los hebreos cristianos, sino también hay 3 clases de destinatarios. Y eso nos ayuda con los pasajes difíciles que encontramos en la epístola. Por ejemplo, os digo, los primeros destinatarios son 3, los primeros serían los judíos cristianos creyentes, ¿sí? Creyentes que han dado su vida al Señor Jesucristo, han hecho un compromiso espiritual, de corazón, con el Señor. No solamente están convencidos mentalmente, pero lo están convencidos en su alma, en su corazón, ¿sí? Pero hay 2 más. El segundo son judíos incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del Evangelio. Fíjate, qué interesante. Y los terceros serían también judíos incrédulos que estaban atraídos por el Evangelio y la persona de Cristo, pero que no habían llegado a una convicción final acerca de Él. Son invitados, han visto cosas que sucedió en la iglesia primitiva, señales y milagros, y pues estaban asistiendo sin ningún compromiso, venían, escuchaban la palabra, pero no estaban. Es muy interesante porque escuché precisamente al hermano MacArthur decir en una entrevista que le hicieron, porque vosotros sabéis que el hecho de que una persona esté asistiendo a una iglesia solamente esperando milagros y señales y todo eso, especialmente en el día de hoy, está completamente fuera de la voluntad de Dios y de lo que la palabra de Dios enseña. Y el asunto es que la palabra de Dios es por fe y para fe, no por milagros y señales y prodigios. Sí hubo un momento en la historia de la iglesia, en el principio de la iglesia, en que Dios permitió esto para autentificar su palabra. Ahora, el hermano MacArthur dijo algo que yo nunca había pensado en eso. ¿Vosotros os acordáis en el libro de los Hechos? Cuando al principio, en el capítulo 2, viene el Espíritu Santo. En el capítulo 3, este cojo es sanado, Pedro predica y se convierten más de 3,000. Y en el capítulo 5, ¿qué sucede? De pronto, así como el que no quiere, en una cuestión de 3 horas, Dios mismo mata a 2 personas en la iglesia, a Ananías y Zafira. Y eso, dice MacArthur, muy interesante, eso mantuvo a raya la gente que va a la iglesia. La gente que va por aquí, mira la gente, los milagros y todo eso. Que esta cuestión de la iglesia no es cuestión de todo el mundo venga, que esto es maravilloso. No. Esta cuestión de asistir y entregar la vida al Señor es algo muy serio. Y con las cosas de la iglesia no se juega. Vosotros habéis mentido al Espíritu Santo. Si tú has vendido esta propiedad y has sacado 500,000 euros de ella, son tuyos, haz con ella lo que quieras. Pero mentirle a Dios diciendo que la vendimos por 500,000 y sacasteis 700,000.
a mí no me habéis engañado al Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento cayó muerto. 3 horas después viene Zafira. ¿Es verdad que convenisteis? Sí. Y en ese mismo momento, ahí están los que llevaron a tu marido a enterrar y te van a llevar a ti también. La cuestión de servir al Señor no es una cosa de, ahora voy, ahora no voy, y tal, no sé qué. A Dios no le gustan las personas que no hacen compromiso con Él. Así que dicho esto, eso nos va a ayudar a nosotros a entender que para los creyentes, los judíos cristianos, en este caso a nosotros hoy en día, en esta época de la iglesia, Dios tiene una manera para nosotros de cómo acercarnos a Él. Vemos que por lo tanto, con semejante verdad, así que hermanos, estamos ya en el capítulo 10, el versículo 19, así que hermanos, el autor acaba de exponernos sobre la superioridad de Cristo sobre la ley. Sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, así que el Señor, Él mismo, viene para arreglar esta situación. Por lo tanto, con semejante verdad, estamos ante una libertad que nunca antes conocimos. El versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quizás para nosotros, hermanos, este versículo, la lectura de este versículo no tiene el impacto que tenía para un judío, hebreo, cristiano, que sabía lo que significaba el lugar santísimo. En ese lugar donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote, bien limpio, con unas ropas muy especiales y todo. ¿Sí? Pasando ese velo. Nosotros cuando oímos la palabra velo, ¿en qué nos imaginamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Ese velo que llevan las señoras ahí, ¿verdad? Pero cuando hablamos del velo del templo, yo no sé si el pastor habló sobre el velo aquí en la iglesia, pero yo leí un comentario y creo que lo investigué porque el pastor me habló de ello, que atando 10 caballos a un lado y otros 10 caballos a otro lado, no podían romper ese velo. No sé de cuánto de grosor tenía, era tan fuerte ese velo. Y cuando Cristo murió en la cruz, ese velo fue rasgado, partido de arriba hacia abajo. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es la intervención divina, el poder de Dios. Que se acabó todo este sistema de sacrificios y expiaciones y ofrendas por el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que me satisface. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que, ahora entendemos un poco, con semejante verdad estamos ante una libertad que nunca antes conocimos. Y esa es la libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, la presencia misma de Dios. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, del velo. Y teniendo también un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces nos dice, hermanos, 3 cosas este pasaje. Vamos a leerlo desde el 19. ¿Podéis seguir con la vista? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, primero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Segundo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y tercero, considerémonos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muy bien, entonces, lo primero que vemos es acerquémonos. Eso es el versículo 22. Lo primero, acerquémonos. Después mantengamos y después consideremos. Acerquémonos. A ver qué dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Adolfo, ¿lo tienes ahí? ¿Me lo puedes leer en voz alta, por favor? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Es que lo que Cristo ha hecho ha abierto completamente un camino en el que yo puedo con toda confianza acercarme a Él y saber que Él está oyéndome. Es para nosotros, los que hemos confiado en el Señor, para el perdón de nuestros pecados. Hemos pasado por la puerta estrecha, como os decía antes, y andamos por el camino angosto. Y el Señor nos dice con ánimo, ven con corazón sincero. Mira el versículo 22 mientras yo leo esto. Ven con corazón sincero, ven completamente convencido de mi presencia. Ven con el corazón purificado de una conciencia sucia y mala. Ven con el cuerpo lavado con agua pura, especialmente los pies. ¿Sí? ¿Os acordáis del Señor cuando se puso la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos? Y cuando se acerca a Pedro le dice, Señor, tú que eres el maestro, el Señor y el maestro, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dice el Señor? Si no te lavan, no vas a tener parte conmigo. Señor, todo, lávame todo. Y mira lo que dice. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también, eso está en Juan 13, 9 y 10, no hace falta que lo busquéis. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y es así, hermanos. Nosotros, por la gracia de Dios que hemos confiado en arrepentimiento de nuestros pecados, hemos confiado en el Señor, estamos limpios, pero no nuestros pies. ¿Qué hacen los pies? A ver, Marcos, ¿qué hacen los pies? Caminan, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando caminan? Lucía, ¿eres Lucía? ¿Qué hacen los pies cuando caminan? Se ensucian, ¿verdad? Necesitan limpiarse. ¿Ves que con las gafas estas tengo buena vista desde aquí? Os puedo ver.
y todo el cuerpo está limpio, pero necesitan los pies el andar diario, ¿sí? El andar diario, la santificación. Y ese cuerpo lavado con agua pura, esa agua pura no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿sí? El agua pura es una referencia clara a la palabra de Dios, haciendo claro el poder que tiene para limpiarnos y poder así, limpios, ir. ¿A dónde vamos? A la iglesia. ¿A dónde vamos? Acerquémonos a dónde? A la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo, con mi gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, ¿habrá algún privilegio más grande para el creyente que poder ir a la presencia misma de Dios por Cristo y saber que soy oído, soy visto y soy amado con un amor que sobrepasa todo entendimiento? Eso, hermanos, no lo conoce el religioso. Esa es la verdad y la esencia de lo que significa tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que cambia la vida y transforma la vida. Y estamos aquí delante del alimento que alimenta a esa persona que tiene una relación con Cristo. Es así, hermanos, no hay otra cosa. Rodeados de tanta incertidumbre y de tanta falta de absolutos y de valores, esta verdad es como el sol cuando brilla con toda su fuerza en un día soleado en el alma del creyente. Gracias a Dios por tal privilegio. Nunca los ángeles mismos, ellos miran a los creyentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia en 1 de Pedro que ellos miran y son cosas que ellos anhelan mirar. Es preciosa esta salvación. Me puedo imaginar a ellos pensando, ojalá nosotros fuéramos seres humanos que pudiésemos aceptar a Cristo. El segundo punto es mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es esto de la profesión de nuestra esperanza? Es la afirmación de nuestra salvación. Salvación que Dios ha obrado tan graciosamente a nuestro favor. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 3 y 5. 1 de Pedro 1, 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bonito. Versículo 3 nos habla de una esperanza viva. Hebreos 6, del 18 al 20, nos dice que nosotros nos asimos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma
y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué bendición y qué bendición tan grande. El versículo nos dice a nosotros, porque fiel es el que prometió. El que promete es digno de confianza. Créeme, y yo espero que tú puedas decir, igual que yo, esto. Créeme, le conozco y sé que cumple su palabra. Lo ha hecho y lo está haciendo en mi vida. Ninguna de sus palabras caen a tierra. Sus promesas son poderosas porque Él es poderoso. Es fiel y justo. Y lo hemos experimentado cada vez que, arrepentidos por nuestros pecados, vamos humillados a Él para recibir su perdón. No falla. Él es fiel y justo. Gloria al Señor. ¿Y dónde dice eso? Primera de Juan 1:9. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, estamos en la escuela dominical allí en Elche, hablando en la escuela dominical de adultos sobre la justicia y equidad de Dios. Y una de las cosas en la que se muestra la justicia de Dios es en el cuidado que tiene de sus hijos. ¿Sí? Y no es interesante que en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que merece, equitativamente. La justicia de Dios. No la justicia de, con permiso Valentín, no la justicia de Valentín, del hermano Valentín, o de la hermana Joy, o del hermano Fernando, o del hermano Pastor. La justicia de Dios. Y tú dices, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy no hacemos lo de la Santa Cena, ¿no? ¿Puedo alargarme un poquitín? Gracias. Hermanos, esto lo hemos visto esta mañana, porque cuando hablamos de la justicia de Dios, no es, otra vez repito, no es nuestra justicia. Ahora verás. Resulta que el Señor dice, explicando una situación, dice que este hombre fue y vio por la mañana que habían en la plaza ciertas personas que estaban sin trabajar. ¿Qué hacéis aquí? Pues nadie nos ha empleado. Bueno, ir a mi finca y ir a trabajar, vamos a decir que eran las 9 de la mañana. Y yo os daré a cada uno de vosotros un denario. ¿Sí? Y ahí se fueron más contentos todos a trabajar. Pero resulta que como a las 6 de la tarde el jefe sale por el pueblo y se encuentra a unos por ahí también. ¿Pero qué hacéis vosotros aquí sin trabajo? Pues es que nadie nos ha empleado. Venga, venid conmigo a la finca que yo os daré lo que sea justo. No dijo que les iba a dar un denario, pero dice os daré lo que sea justo. Van y trabajan y ya a las 8, venga, ya está la jornada terminada, ¡hala, venga! Y en aquel entonces el salario se daba diariamente. Así que cuando llegan, ya veo que vuestra imaginación, ya los estáis viendo allí todos, han terminado de trabajar y aquellos que trabajaron desde las 9 de la mañana están los pobres cansadísimos. Y llegan ellos, allí están esperando, pero primero van a cobrar los que han ido de 6 a 8, 2 horitas nada más. Y entre tú y yo, ¿qué te parece si nosotros somos los que hemos trabajado desde las 9 de la mañana? ¿Sí? Y ahí llega, ¿quién digo yo? Daniel, ¿sí? Que se fue desde las 9 de la mañana. No, que él se fue desde las 6 de la tarde. Llega Daniel y le da el pago y todos vemos que le da un denario. Y nosotros decimos, pues si a él que
empezó a las 6 de la tarde, le ha dado un denario, a nosotros que estamos desde las 9, pues por lo menos 7 u 8 denarios nos dará. Sí. Vosotros sabéis la historia, ¿verdad? A todos les dio lo mismo. Y alguien le increpó al Señor. ¿Y qué dijo él? ¿No he hecho yo lo que es justo? ¿No convine yo contigo en que te iba a dar un denario? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Está claro que nuestra justicia no es como la justicia del Señor. Sí. Muy interesante esto. Pero cuando hablamos de pasajes como 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, eso nos da un ánimo y una fortaleza, porque si hay algo con lo que batallamos diariamente, es con el pecado. Eso es la santificación, que teológicamente le llamamos progresiva. Sí, hay una santificación posicional en la que todos los que hemos conocido al Señor estamos ahí, pero hay una progresiva que es el andar diario, es el lavarse los pies. Y a veces, qué rabia, Señor, y otra vez estos pensamientos, y otra vez esto, y otra vez lo otro. Pero qué maravilla de maravillas saber que porque Él es justo y ha prometido perdonar los pecados de aquellos que arrepentidos por fe vienen al Señor, yo puedo confiar completamente. Por eso aparece la palabra justo en el versículo. Él es fiel y es justo. Él ha dicho que va a perdonar tus pecados y los perdona. Eso es maravilloso, hermanos. El tercer punto, considerémonos este mismo verbo. Aparece en Hebreos 3:1. Valentín, ¿tienes ahí contigo ¿puedes leer con voz alta Hebreos 3:1, por favor? Hermano Valentín. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Gracias. Ahí dice considerad. ¿A quién? A Cristo Jesús. A Él. No a los ángeles. ¿Os acordáis en el versículo 1, en el capítulo 1, hablando de los ángeles? Porque ¿a cuál de los ángeles Dios ha dicho mi hijo eres tú? No hay comparación. A quien tenemos que considerar es al Señor Jesucristo. Y esta misma palabra, considerar, es la que usa el autor de Hebreos aquí, donde dice en el versículo 24, considerémonos, aplicando al Señor Jesús. Esto, hermanos, requiere una respuesta individual. También requiere una respuesta conjunta, ya que son los miembros de una comunidad de judíos, hebreos, que corren el peligro de perder su atracción inicial por Cristo. Ellos estaban siendo perseguidos. Muchos habían considerado la posición o la posibilidad de volver a practicar el sistema levítico del judaísmo para evitar la persecución. ¿Sí? ¿Os acordáis en Juan 12, 42 y 43? Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Escuché a un pastor decir, y qué razón tiene, que Dios puede hablarte
de una manera en la congregación mientras estás escuchando la exposición de la palabra que no te va a hablar estando tú solito en casa. Y eso, hermanos, fue mucho antes de la pandemia. Desgraciadamente, yo doy gracias a Dios por toda la multitud que tenemos hoy aquí. A lo mejor hay más que esta mañana, ¿verdad? Pero todavía hay muchos, no sé, ¿podemos juntarnos el 100%? No, el 75%, ¿no? O ya está 100%. Los que vengan al culto escuchan la palabra de Dios. Pero legalmente para la comunidad, Manteniendo la distancia. sí, es que no sé si pasaron ya del 75 al 100%. Está en el 75, ¿verdad? Creo, todavía, no lo sé. Pero de una manera u otra, hay quienes, por la razón que sea, pues es muy cómodo poner el móvil a la tele y ahí en la tele tranquilamente, pues a verlo, ¿no? El problema es que no es lo mismo. En serio, no es lo mismo. Ahora, yo no estoy hablando de aquellas personas que realmente están enfermos y no pueden y tienen que estar en casa por lo que sea. Eso es otro asunto. Pero aquel que pudiendo estar en el cuerpo de Cristo, en este caso la Iglesia Bautista Emanuel, ¿sí? Iglesia Bautista Emanuel en Elche, la Iglesia Bautista La Buena Nueva, la Iglesia Bautista Fe en Oviedo, la Iglesia Bautista de Palencia, ¿cómo se llama? Fe también. La Iglesia Bautista Calvario, que ahora están en el Palacio del Hielo, ¿no? Pero están orando para encontrar un local mayor, más grande. Me dijo Vicky, que vino de Madrid, que está ahí con vosotros también. Pero hermanos, esta verdad tan grande y hermosa, nosotros formamos parte de un cuerpo, y esto es el cuerpo de Cristo aquí en Alicante, la iglesia local, sí. Son más de 80 o 90 las referencias en cuanto a la iglesia local que hace el apóstol Pablo. Esto de la iglesia universal y de la iglesia general y todo esto, que muchos dicen, no, pues yo es que mi pastor es Cristo. Y yo voy a la iglesia que voy y gracias. Pues perdona, pero ese no es el plan que vemos en la palabra de Dios. El compromiso está con Dios por Cristo y en una iglesia local para servir al Señor de la manera correcta. Si no, ¿cómo puedo yo ser expuesto a la predicación de la palabra, ayudar con los diezmos y ofrendas, servir con la escuela dominical, servir con la limpieza de la iglesia, dar ánimo y consuelo a mis hermanos en la iglesia? Pastor, ¿qué puedo hacer para ayudar? Todo eso se encuentra en una iglesia, en este caso Iglesia Bautista La Buena Nueva. Ese es el plan. En serio, no es el plan de voy hoy aquí, mañana voy a otra y luego voy a otra y el pastor de aquí no me cae bien y no me gusta cómo predica este otro. Y no. Así no es, así no es. El ánimo mutuo para mantener un compromiso inquebrantable es crucial. Estimularnos. Esta palabra en el contexto es incitar o apremiar a una persona a hacer algo. En este caso, al amor y a las buenas obras. Y un ejemplo de esto, de este esfuerzo conjunto, en medio de la persecución, lo vemos en 2 Corintios 8, del 1 al 7. Y vamos a leer esto y ya terminamos. 2 Corintios 8, del 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación,
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Veis? ¿Veis? Estaban juntos y se ayudaban, se estimulaban, se exhortaban unos a otros. ¿Sí? El apóstol, el autor, no sabemos quién es exactamente, pero él dice: no dejéis de congregaros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día en el que estaremos delante del Señor. Sí. Pues muchas gracias a Dios. Hermanos, aprovechemos este privilegio tan hermoso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, entremos con confianza, corazones limpios, santificados, cuerpos limpios con el agua pura. Acerquémonos, hablemos con el Señor. Él nos está oyendo. No importa si es algo, una cosita que nada. Él se deleita en lo que estás hablando con Él. ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este amor tan grande. Muchas gracias por darnos al Hijo, al Señor Jesucristo.